Era un martes cualquiera, o eso pensaba yo, hasta que llegué a casa y la vi. Marta estaba allí, en la sala, como siempre, pero algo en su mirada me dejó helado. Como si el aire hubiera cambiado, como si todo a mi alrededor se hubiera detenido en el instante que atravesé la puerta. No había razón alguna para preocuparme, pero esa tarde había algo extraño en el ambiente. Mi nombre es Gabriel, y llevo casi 12 años casado con Marta. Teníamos una vida tranquila, tal vez incluso demasiado tranquila. Los días pasaban entre el trabajo, los niños y esas pequeñas rutinas que crean la falsa ilusión de estabilidad. Nos conocimos siendo jóvenes, apenas veinteañeros, y construimos nuestra vida juntos, o eso creía yo. Si me hubieras preguntado hace unos días, te habría dicho que éramos una pareja feliz, que no había nada en nuestra relación que no funcionara. Pero esa tarde, cuando llegué del trabajo, algo me hizo parar en seco en la entrada. Estaba a punto de entrar al salón cuando la vi. Marta estaba sentada en el sofá, mirando al frente, como si estuviera esperando a que yo llegara. Pero su actitud no era la misma de siempre. Ella, que siempre había sido tan cariñosa, tan cálida, me observaba desde una distancia que no entendía. Y en su mirada había una tensión, una especie de culpa que no podía ignorar. Decidí no decir nada. Pasé por su lado, fui directo a la cocina, pero algo me decía que debía hacer algo, que debía investigar, aunque no sabía exactamente qué estaba buscando. Sabía que algo no andaba bien, pero no quería saltar a conclusiones sin pruebas. Lo que no sabía era que lo que iba a descubrir esa noche cambiaría mi vida para siempre. Estuve unos minutos en la cocina, intentando calmarme, pero el silencio en la casa me estaba matando. Marta no decía nada. No preguntó por mi día, no hubo risas como otras veces. En lugar de eso, simplemente me miraba de reojo, como si temiera que dijera algo. Fue entonces cuando me levanté y fui hacia ella. Sin pensarlo demasiado, le pregunté, Marta, ¿qué pasa? ¿Por qué estás tan callada? Ella levantó la vista y, por un momento, parecía que no sabía qué responder. Me miró con una expresión vacía, como si estuviera a punto de hablar, pero no pudiera encontrar las palabras. Nada, Gaby, dijo finalmente, pero su voz no sonaba convencida. Solo estoy cansada, nada más. ¿Cansada, de qué, de mí? Pregunté, un poco más alto de lo normal. Mi estómago empezó a dar vueltas mientras las palabras salían de mi boca, pero no sabía si era enojo, miedo o simplemente una sensación extraña que no podía explicar. Marta hizo una pausa. Su rostro se tensó, y fue en ese momento cuando supe que algo no estaba bien. No, no es eso, dijo, sin mirarme. Su voz era casi un susurro, como si no quisiera que escuchara. Solo he estado pensando mucho últimamente. Algo en su actitud me dejó claro que no podía quedarme callado. Decidí que ya era suficiente. No podía dejar que esta incomodidad flotara entre nosotros. Pensando en qué, Marta, insistí, con la voz firme. Ella tragó saliva, levantó los ojos hacia mí y, por un instante, pensé que iba a decirme la verdad. Pero en lugar de eso, se levantó y caminó hacia la ventana. Miró hacia afuera, como si las respuestas pudieran estar ahí, en la fría calle de nuestro barrio. Es complicado, Gabriel, no puedo explicarlo ahora. No sé cómo hacerlo. La incertidumbre que sentí en ese momento fue más dolorosa que cualquier otra cosa que pudiera haberme dicho. En su voz, había algo de temor, algo que no había escuchado antes. ¿Complicado? ¿Qué quieres decir con complicado? ¿No sabes cómo explicarlo o simplemente no quieres decirme lo que realmente está pasando?, le respondí, cada vez más frustrado. Me sentía impotente,
pero algo me decía que necesitaba saber la verdad, sin importar lo que fuera. Ella no respondió de inmediato. Por un momento, me sentí como si estuviera esperando que la palabra correcta surgiera de sus labios, pero esa palabra nunca llegó. Finalmente, cuando se dio vuelta, sus ojos brillaban con una mezcla de culpabilidad y tristeza, y su expresión parecía decidida, como si hubiera tomado una decisión importante. «Hay algo que no te he contado», murmuró. «Algo que ha estado pasando desde hace meses, pero no sé cómo decírtelo». Mi corazón dio un vuelco. La casa de repente se sintió más pequeña, más claustrofóbica. Todo en mí quería saber qué había detrás de esas palabras, pero al mismo tiempo, un miedo irracional comenzó a apoderarse de mí. «¿Qué es, Marta? ¿Qué ha estado pasando?». Me miró por última vez, antes de soltar las palabras que jamás imaginé escuchar. «He estado viéndome con alguien más», dijo, casi en un susurro. «Alguien del trabajo». Esas palabras golpearon mi pecho como un puñetazo, y me quedé allí, paralizado, incapaz de procesarlo. ¿Alguien más? ¿Marta, mi Marta? El mundo, en ese momento, se desmoronó alrededor de mí. Me quedé allí, en el salón, mirando a Marta mientras esas palabras retumbaban en mi cabeza, intentando asimilar lo que acababa de escuchar. Había algo en su voz, algo en su expresión que me decía que no estaba bromeando, que no estaba buscando una forma de evadir la conversación. No era un sueño, no era un mal pensamiento o una pesadilla. Marta, mi esposa, me acababa de confesar que había estado viéndose con otro hombre. Mis piernas parecían de cartón, y el peso de sus palabras me presionaba el pecho de una manera insoportable. El aire a mi alrededor parecía denso, como si me costara respirar. «Con alguien más», repetí, casi sin darme cuenta. Las palabras salieron de mi boca como si estuviera buscando confirmación, como si mi cerebro se negara a aceptar lo que estaba escuchando. No podía dejar de mirarla, buscando alguna señal, alguna respuesta en su rostro que me dijera que todo eso era un malentendido, que lo que había dicho no era cierto. Ella sintió lentamente, sin mirarme a los ojos. Estaba mirando al suelo, como si no pudiera enfrentarse a lo que acababa de confesar. «Sí», dijo finalmente. «Lo siento, Gabriel. No sé cómo pasó, pero me enamoré de él». Mi estómago se retorció, como si un nudo invisible se hubiera apoderado de mis entrañas. Me sentí como si estuviera viendo todo desde fuera de mi cuerpo, como si no fuera yo el que estaba allí, sino una especie de espectador impotente que no podía hacer nada para detener lo que estaba sucediendo. Pensé en todas las veces que habíamos compartido nuestras vidas, en todos esos momentos que parecían tan perfectos, y ahora todo eso se desmoronaba en un segundo. La persona en la que confiaba más que en nadie, la madre de mis hijos, estaba allí, admitiendo lo que jamás pensé que sucedería. «¿Quién es?», pregunté sin poder evitarlo. Necesitaba saber, necesitaba entender. Si iba a pasar por este dolor, al menos quería saber quién había sido el hombre que la había alejado de mí, de nuestra familia. Marta levantó la cabeza, pero aún no se atrevió a mirarme a los ojos. Su rostro estaba marcado por una mezcla de tristeza y vergüenza, como si estuviera luchando con las propias palabras que había pronunciado. «Es alguien de mi trabajo», dijo con voz temblorosa. «Se llama David». Comenzó como algo pequeño, solo charlas, hasta que me di cuenta de que lo quería más de lo que pensaba. No podía dejar de escucharla, pero al mismo tiempo, me sentía cada vez más distante. David. Un hombre de su trabajo. ¿Qué tan ciega había sido para no notar lo que estaba sucediendo bajo mi nariz? No quería creer que Marta había estado compartiendo su vida, sus pensamientos y sus emociones con alguien más,
alguien que no era yo, pero al mismo tiempo sabía que estaba mirando la realidad, la verdad, a la cara. ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto?, pregunté, mi voz más baja ahora, como si el aire hubiera salido de mis pulmones. Marta se quedó en silencio durante unos segundos, y en ese breve instante, sentí un dolor punzante en el pecho. El tiempo no solo parecía haberse detenido, sino que ahora todo lo que había conocido, todo lo que pensaba que entendía sobre nuestra vida juntos, se derrumbaba a mis pies. Finalmente, ella susurró, unos 6 meses, Gabriel. 6 meses. 6 meses en los que había estado viviendo una mentira. 6 meses en los que Marta había compartido su vida con un hombre que no era yo, en los que había dado su cariño y su amor a otro, mientras yo me desvivía por mantener nuestra familia a flote. Por mantener nuestra relación en marcha. Todo ese tiempo había estado allí, justo bajo mi nariz, y yo no había tenido ni idea. El tiempo que se lleva una relación para enamorarse de otra persona, murmuró Marta, como si intentara justificar lo injustificable. Pero no fue tan simple, Gabriel, al principio no me di cuenta de lo que estaba pasando, pero luego, me di cuenta de que lo necesitaba. Me hacía sentir escuchada, me hacía sentir valorada. No quería ver que eso me estaba separando de ti, pero lo estaba haciendo. Su voz se apagó al final, y un pesado silencio cayó entre nosotros. Mientras la escuchaba, no podía evitar sentir que todo lo que había creído que entendía sobre mi vida, sobre mi matrimonio, era una fachada. Marta había sido todo para mí. Había estado allí en cada paso de mi vida, pero ahora sentía que ni siquiera la conocía. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo había dejado que esto sucediera sin darme cuenta? Me senté en el sofá, sin poder apartar la mirada de ella. No sabía si sentir rabia, tristeza o simplemente desesperación. Todo se sentía irreal. Marta se acercó lentamente, pero cuando intentó tomarme la mano, la aparté sin pensarlo. Necesitaba espacio, necesitaba alejarme de ella, aunque fuera solo por unos momentos, para procesar todo lo que había aprendido. Mi cabeza daba vueltas, y mis pensamientos se mezclaban, como un torbellino imposible de detener. Gabriel, por favor, no me odies, dijo Marta, con la voz quebrada. No quiero perderte. Te amo, pero esto pasó. No sé cómo, pero ocurrió. No sé cómo he llegado a este punto, pero te juro que nunca quise hacerte daño. Lo siento tanto. La vi allí, con lágrimas en los ojos, pero en ese momento, no pude sentir compasión por ella. En lugar de eso, sentí como si todo lo que había sido mi vida juntos se desvaneciera. ¿Te amas, Marta? ¿Realmente me amas?, pregunté, mi voz apenas un susurro, mientras sentía que el dolor se apoderaba de cada fibra de mi ser. Marta no respondió de inmediato. Sus ojos se llenaron de lágrimas y se cubrió la cara con las manos, como si estuviera buscando la manera de justificar lo que había hecho. Sí, te amo. Te amo, pero esto me ha cambiado, Gabriel. No sé qué hacer ahora. Algo en esas palabras, esa mezcla de culpa y confusión, me hizo sentir una tristeza profunda. Mi corazón, que antes latía con fuerza por ella, ahora solo se sentía vacío. Todo lo que creía que éramos, todo lo que pensaba que teníamos, se estaba desmoronando, y no había forma de detenerlo. Mi mente seguía girando mientras Marta se quedaba allí, a mi lado, pidiendo perdón una y otra vez, pero sus palabras ya no parecían tener el mismo peso. Aquel silencio incómodo entre nosotros pesaba más que cualquier conversación que hubiéramos tenido en los últimos años. No sabía qué hacer, ni cómo reaccionar. Todo lo que había creído sobre mi vida, sobre mi matrimonio, estaba siendo destruido por esas simples palabras.
6 meses. Todo el tiempo que había estado ajeno a lo que sucedía a mi alrededor. Marta me había mentido. Y, lo peor de todo, era que lo sabía. Sabía que me estaba engañando y seguía haciéndolo. A lo largo de esos 6 meses, ¿por qué no me lo dijo? ¿Por qué no me dio la oportunidad de entender lo que estaba pasando entre nosotros? Las preguntas se acumulaban en mi cabeza, pero no podía encontrar las respuestas. ¿Cómo pudiste hacerlo, Marta?, le pregunté finalmente, sin mirarla a los ojos. Mi voz sonó mucho más fría de lo que esperaba. Me estaba sorprendiendo a mí mismo. El dolor era tan grande que ni siquiera podía gritarle. Estaba completamente desconcertado. Marta intentó acercarse a mí de nuevo, pero esta vez me aparté. No quería que me tocara. No quería que se acercara a mí. ¿De verdad me amas? ¿De verdad pensaste que lo que hacías no iba a tener consecuencias, o simplemente no te importó? Ella retrocedió un paso, como si las palabras le hubieran golpeado, y no sabía qué decir. Vi la angustia en su rostro, y por un momento, sentí una pequeña chispa de compasión, pero se desvaneció rápidamente. ¿Cómo podía sentir lástima por ella? ¿Cómo podía seguir amándola después de todo esto? Mi corazón estaba dividido. No quería perderla, pero no podía ignorar lo que había hecho. Las mentiras, el engaño, todo lo que había construido sobre una base de confianza se había derrumbado. Ahora, no sabía si podía perdonarla. No sabía si quería seguir con ella. Gabriel, por favor, entiéndeme, dijo con la voz quebrada. No fue así. No fue como tú lo piensas. Yo no quería hacerte daño. Al principio todo fue solo algo superficial, pero luego me di cuenta de que me importaba. No sé cómo pasó. No sé cómo llegué a este punto. Solo sé que no te quiero perder. Tú eres mi vida. Las palabras de Marta, aunque llenas de arrepentimiento, no parecían suficientes para borrar lo que había hecho. Ella estaba en shock, igual que yo, pero con una diferencia, ella había tomado la decisión de actuar. Ella había decidido ser infiel. Y, a pesar de sus intentos de explicar lo que había sucedido, yo ya no estaba seguro de si quería escucharla. Quería que me explicara, pero por otro lado, ¿qué podía decirme para justificar lo que había hecho? Nada. No había excusa. El dolor que sentía era demasiado profundo como para aceptar una explicación vacía. ¿Qué esperabas que hiciera, Marta?, le respondí, mi voz temblando de frustración. ¿Qué querías que hiciera cuando me enterara de todo esto? ¿Me ibas a pedir que te perdonara, que olvidara todo lo que me has hecho? Porque no sé si puedo hacer eso. No sé si puedo mirarte y no recordar todo lo que me has ocultado. Todo lo que compartimos, la vida que construimos, todo se fue por el desagüe en cuanto decidiste estar con otra persona. Marta se quedó en silencio durante unos segundos. Podía ver el dolor en sus ojos, pero también la verdad que estaba luchando por aceptar. Ella sabía que lo que había hecho era imperdonable, pero no quería perderme. No quería perder a la familia que habíamos construido juntos. En su rostro, podía ver el remordimiento, pero también una desesperación que me atravesaba. No sé qué hacer, Gabriel. No sé cómo hacer que entiendas cuánto lamento todo esto. No me di cuenta de lo que estaba perdiendo hasta que ya era tarde. No sé cómo recuperar tu confianza, no sé si alguna vez podré. El silencio se alargó por unos minutos. Mi cabeza seguía procesando lo que acababa de suceder, pero nada tenía sentido. Marta me había traicionado. De alguna manera, había dejado de ser la persona con la que me casé. Todo lo que creía que conocía sobre ella se estaba desmoronando, y no sabía cómo reconstruirlo.
No sabía si valía la pena hacerlo. Mi cuerpo se sentía pesado, como si estuviera arrastrando el mundo sobre mis hombros. Marta, no sé si quiero seguir en esto, le dije, sin mirarla. Mi voz salió baja, casi como si me costara decir esas palabras. No sé si puedo seguir con alguien que me ha mentido de esta manera. No sé si puedo mirarte a la cara y seguir creyendo que todo va a estar bien. Tú me has fallado de una manera que no sé si puedo perdonar. Ella me miró, y por un momento, vi algo en sus ojos. Era una mezcla de tristeza y comprensión, como si ya supiera lo que iba a decir. Eso es todo, Gabriel, ya no hay forma de que lo arreglemos. Marta susurró, su voz quebrada, como si las palabras se le escaparan involuntariamente. No lo sé, le respondí, todavía con el corazón hecho pedazos. No sé si esto tiene solución. No sé si podré seguir viviendo con esta mentira. No sé si puedo olvidar lo que hiciste. Mi mente estaba dividida entre el amor que aún sentía por ella y el dolor que me había causado. Podía ver el arrepentimiento en su rostro, podía escuchar sus palabras, pero lo que realmente me estaba matando era la sensación de que todo lo que había dado, todo lo que había hecho por nuestra familia, había sido en vano. Había dado mi confianza, mi amor, y ahora todo eso estaba en el aire, colgando de un hilo que podría romperse en cualquier momento. Gabriel, por favor, dijo Marta, acercándose un paso más. Te prometo que nunca más haría algo así. Te prometo que lo que más quiero es arreglar esto, salvar nuestra familia. No quiero que todo se acabe por mi culpa. La miré por un largo momento, buscando en su rostro alguna señal de que realmente estaba arrepentida, pero algo dentro de mí me decía que no era suficiente. Mi corazón latía con fuerza, pero no sabía si lo hacía por amor o por el miedo de perderla. Lo único que sabía era que, en ese momento, nada parecía suficiente para sanar el daño que había causado. La confianza, una vez rota, no se reparaba con promesas. No sé si eso sea suficiente, respondí finalmente, mi voz llena de dolor. No sé si pueda seguir con esto. Necesito tiempo, Marta. Necesito tiempo para pensar. Ella asintió, con una expresión de comprensión y desesperación. Al final, las palabras se quedaron flotando en el aire, sin una respuesta clara, sin una solución. Solo había silencio, y el peso de lo que acababa de descubrir seguía siendo demasiado pesado para soportarlo. Las semanas que siguieron a aquella conversación fueron un tormento. Intenté mantener la calma, intentar seguir adelante, pero cada día era una batalla. Marta y yo tratábamos de hacer como si nada hubiera cambiado, como si todo estuviera bien, pero era imposible. La distancia entre nosotros no se podía ocultar. Cada mirada que me lanzaba estaba cargada de arrepentimiento, pero también de temor. Yo sabía que ella sentía el peso de lo que había hecho, pero también sabía que, aunque lo lamentaba, no podía borrar lo que ya había sucedido. Las palabras ya no servían de nada, y la promesa de cambio parecía una mentira más. Una tarde, después de otro día en el que apenas intercambiamos unas pocas palabras, me encontré solo en la casa, mirando a través de la ventana. Marta había salido a hacer unas compras, y me quedé pensando en todo lo que había pasado. No quería más de esto. No quería vivir con la idea de que mi esposa, la persona en la que confiaba más que en nadie, había traicionado esa confianza. Me sentía como un tonto, pero también sentía una rabia que nunca antes había experimentado. Rabia contra ella, pero también contra mí mismo por no haber visto las señales antes. Sentí que algo dentro de mí se rompía, y supe que no iba a quedarme de brazos cruzados mientras ella reconstruía su vida mientras yo sufría. Si ella podía ser capaz de hacerme esto, entonces yo también debía hacer algo. Cuando Marta regresó,
no la recibí como lo haría normalmente. No la saludé, no le pregunté cómo había ido su día. Ella intentó hablar, pero la ignoré. No la miré. No podía soportar verla y saber lo que había hecho. Ella lo notó, por supuesto. Sabía que algo estaba mal, pero no sabía que estaba a punto de perder todo. Gabriel, por favor, ¿por qué me estás ignorando? ¿Qué pasa? No puedo más con este silencio, dijo, con la voz quebrada. Podía ver el cansancio en su rostro. Estaba agotada de todo esto, y yo lo sabía, pero no me importaba. Yo también estaba agotado, pero de una manera diferente. El dolor que sentía por dentro me estaba devorando, y no quería que ella pensara que todo podía seguir como antes. Te lo he dicho 1000 veces, te pido perdón, por favor, no sigas así. Me giré lentamente hacia ella, y por un momento, nuestros ojos se encontraron. Vi la vulnerabilidad en su rostro, pero también vi una chispa de esperanza. Ella pensaba que todo se resolvería con una disculpa, con sus lágrimas, pero yo no podía perdonarla tan fácilmente. No podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Necesitaba que ella entendiera lo que había hecho. ¿Sabes lo que me has hecho, Marta?, le respondí con voz fría. ¿Sabes lo que has destruido? No es solo nuestra relación. No es solo la confianza que tenía en ti. Me has roto por dentro, y no puedo simplemente olvidarlo. Ella bajó la cabeza, y por un momento, pensé que se iba a desplomar. Vi que sus manos temblaban mientras las apretaba contra su cuerpo. Lo sé, Gabriel. Lo sé. Y por eso quiero hacer todo lo posible para arreglarlo. Te juro que lo intentaré. Quiero volver a ser la mujer que amabas, la mujer que te hacía sentir seguro. La mujer que te hacía sentir segura, le respondí, sin poder evitar reírme amargamente. ¿De qué estás hablando, Marta? Yo nunca te pedí que fueras otra cosa que no fuera tú misma. Pero tú decidiste ser otra cosa. Tú decidiste mentirme y engañarme. Me rompiste en pedazos, y ahora me pides que lo olvide todo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no podía sentir simpatía por ella. No podía hacer nada para consolarla, porque yo también estaba destrozado. Había llegado a un punto en el que ya no importaba lo que Marta dijera. Ya no importaba cuánto se disculpara o que prometiera. Ya no quería escuchar más. Sabía que las palabras eran solo eso, palabras vacías que no cambiaban lo que había pasado. No quiero más de esto, Marta. No quiero más de tus promesas. No quiero seguir aquí esperando que algún día me demuestres que esto no se va a repetir. No puedo seguir siendo el tonto que lo perdona todo, le dije, mientras me daba vuelta para ir a la habitación. Ella me siguió, pidiéndome que no me fuera, pero yo no podía quedarme. Ya no podía estar allí. Esa noche, mientras estaba solo en la oscuridad de nuestra habitación, mis pensamientos seguían atormentándome. Marta había destruido todo lo que habíamos construido, y aunque no quería vengarme, tampoco quería quedarme con las manos vacías. Ella había tomado la decisión de engañarme, de romper mi confianza, y ahora era mi turno de hacer algo. Algo que me permitiera recuperar, al menos un poco, el control de mi vida. No sabía exactamente qué hacer, pero sabía que no podía dejar que todo quedara impune. La ira seguía burbujeando en mi interior, y me di cuenta de que necesitaba encontrar una forma de hacerle entender a Marta lo que sentía. Necesitaba que viera cómo me había destruido, cómo había dejado nuestra familia al borde del abismo. En los días siguientes, mantuve una distancia emocional con Marta. No la miraba a los ojos, no le dirigía la palabra, y pasaba más tiempo fuera de casa. Lo que más me sorprendió era que, a pesar de su arrepentimiento,
ella parecía pensar que podía resolverlo todo con palabras. Cada vez que intentaba acercarse a mí, yo la rechazaba. Y eso solo aumentaba su desesperación. Finalmente, después de una semana de tensión constante, decidí que era hora de actuar. Sabía que mi venganza no debía ser violenta ni destructiva, pero debía ser algo que le hiciera ver lo que realmente había hecho. No quería destruirla, solo quería que sintiera el mismo vacío, la misma angustia que yo sentía al pensar en lo que me había hecho. Necesitaba un equilibrio, un acto que le demostrara que yo también podía ser capaz de tomar decisiones que cambiaran nuestra vida para siempre. Y así lo hice. Me aseguré de guardar una copia de todos los documentos financieros de la casa. Sabía que si llegaba al punto de querer divorciarme, necesitaba estar preparado. No quería que me dejara sin nada. Sabía lo que le costaría perder todo lo que tenía, y lo sentí. Pero también entendí que, si quería recuperarme, tenía que estar listo para cualquier cosa. No podía ser un espectador de mi propia vida. Esa fue mi primera acción. Sabía que Marta no pensaba que yo fuera capaz de dar un paso tan drástico, pero también entendí que era la única forma de que se diera cuenta de lo que había hecho. No se trataba de destruirla, sino de mostrarle que ya no podía manipularme, que ya no podía seguir jugando con mi confianza. Pasaron 3 días después de que decidí guardar todos los documentos y tomar el control. En ese tiempo, Marta intentó todo lo que pudo para acercarse a mí. Hubo intentos de hacerme sentir culpable, de hacerme ver que todo lo que había hecho había sido un error, pero yo no podía ver más allá de lo que había ocurrido. Mi mente no dejaba de dar vueltas a la misma idea, ya no era la misma persona que conocía. La Marta que amaba había desaparecido, y en su lugar quedaba una mujer que me había traicionado. El daño ya estaba hecho, y aunque la veía luchar por acercarse, no podía perdonarla de inmediato. No podía olvidar lo que había sucedido. La noche en que decidí finalmente hablar con ella, lo hice porque me sentía atrapado. Sabía que no podía seguir ignorándola, ni seguir manteniendo el silencio. Había llegado a un punto en el que ya no podía cargar más con ese peso sin enfrentarlo. La casa estaba tranquila, casi silenciosa. Mis hijos no estaban, como era habitual en los últimos días. Me sentía solo, vacío, pero al mismo tiempo estaba dispuesto a decirle todo lo que había acumulado en mi mente. Marta entró en la sala y se detuvo al verme. Su mirada era diferente, no la del principio. Ya no había esperanza, solo una resignación que se reflejaba en su rostro. Sabía que esto estaba llegando a su fin, y yo también lo sabía. Gabriel, por favor, tenemos que hablar. No puedo seguir así, sin saber qué piensas. Necesito saber si aún hay alguna oportunidad para nosotros, dijo con voz temblorosa. La vi de pie allí, esperando que le respondiera, pero no lo hice de inmediato. Necesitaba tiempo para ordenar mis pensamientos, para pensar en lo que realmente quería. Mis emociones estaban a flor de piel, y aunque quería gritar, lo que más deseaba era ser racional. No podía perder la cabeza en ese momento. Finalmente, después de unos segundos de silencio, me levanté. Me dirigí hacia la ventana y miré al exterior, como si de alguna forma eso me ayudara a ordenar lo que sentía. No sé si quiero seguir adelante, Marta. No sé si puedo. Tú me mentiste, me engañaste, y todo lo que construimos juntos ya no existe para mí. Tú me destruiste, le dije, sin voltear a mirarla. La rabia en mi pecho era palpable, pero no podía dejar que eso me controlara. Estaba claro que mi vida había cambiado, y no sabía si quería que Marta siguiera siendo parte de ella. Yo no quería hacerte daño, Gabriel. Jamás quise que llegáramos a esto, respondió, su voz ahora más calmada,
pero aún llena de culpa. Te juro que me arrepiento profundamente de todo. No sé qué me pasó, pero en el momento en que caí en lo que estaba haciendo, me di cuenta de que no podía salir de ahí. No quería perderte. Yo te amo, Gabriel. Te amo de verdad. La vi allí, parada frente a mí, y por un momento, me sentí débil. Sentí la tentación de abrazarla, de creerle, de pensar que tal vez, solo tal vez, podríamos arreglarlo. Pero no podía. Había demasiada distancia entre nosotros. La confianza que alguna vez compartimos ya no existía, y el dolor que sentía era insostenible. No sé si puedo creer en ti, Marta. Lo que hiciste, lo que me hiciste, no tiene vuelta atrás. Yo te amaba. Te di todo, y tú decidiste tirar todo eso por la borda. No sé cómo vivir con eso. Marta dio un paso hacia mí, pero esta vez no la dejé acercarse. Sé que lo que hice no tiene perdón. Pero por favor, no dejes que todo se acabe aquí. Te prometo que puedo cambiar. Te prometo que puedo ser la mujer que alguna vez fui para ti. Solo necesito una oportunidad para demostrarte que todo esto fue un error, que te amo. No quiero oír más promesas, Marta. Ya no me sirven. Tú tomaste una decisión. No fue un error. Tú sabías lo que hacías, y lo elegiste. Yo no puedo vivir con alguien que no respeta lo que hemos construido. No sé qué más quieres que te diga, respondí, casi sin poder contener la rabia. Mis palabras salían como un torrente. Me sentía desbordado, como si toda la frustración de los últimos meses se estuviera acumulando en ese instante. Ella me miró con ojos llenos de desesperación, como si creyera que podía convencerme. Lo siento, Gabriel. No sé cómo explicarte lo mucho que lamento haber llegado a este punto. Pero te juro que nunca fue mi intención hacerte daño. Sé que te fallé, pero no hay forma de que me des una última oportunidad. No quiero que esto sea el final de nosotros. La vi ahí, de pie, esperando que la abrazara, que todo volviera a ser como antes. Pero yo ya no podía ver las cosas de esa manera. Había pasado tanto tiempo intentando entender que había hecho mal, intentando encontrar una razón que justificara su comportamiento, pero no la había. No había nada que pudiera hacer para recuperar lo que se había perdido. No podía simplemente poner todo en una caja y cerrarla, esperando que el dolor desapareciera. No iba a ser tan fácil. Marta, no sé qué quieres que haga. Yo no soy el que ha roto todo esto. Fuiste tú. Tú elegiste alejarte de mí. No es solo el hecho de que me engañaste. Es el hecho de que me mentiste, de que decidiste ocultarme la verdad. Yo te di todo, y tú me fallaste. Ya no sé si quiero seguir intentando. Ya no sé si quiero luchar por esto. Las lágrimas cayeron por sus mejillas, pero no me conmovieron. La escena era demasiado desgarradora para seguir creyendo en algo. Gabriel, no puedo perderte. No puedo imaginar mi vida sin ti. Yo te amo. Por favor, no me dejes. La miré a los ojos, y aunque vi el arrepentimiento en ellos, también vi algo más. Vi que, aunque lo lamentaba, no estaba dispuesta a hacer lo necesario para reconstruir lo que habíamos perdido. La confianza no se reconstruye con palabras, y lo que Marta no entendía era que no se trataba solo de las promesas, sino de las acciones que seguían a esas palabras. Y yo ya no podía seguir esperando a que cambiara. Ya no podía seguir esperando una disculpa que no cambiaría nada. Es demasiado tarde, Marta. Demasiado tarde para todo esto. No sé si alguna vez podré perdonarte. Y, si soy honesto, no sé si quiero seguir intentándolo. No sé si quiero volver a vivir con esta duda, con este dolor, le dije,
mientras un vacío enorme se apoderaba de mi pecho. Ya no quería seguir en ese limbo. Necesitaba una respuesta clara, y esa respuesta era que ya no había vuelta atrás. Marta se quedó allí, mirándome con los ojos llenos de lágrimas. No dijo nada más. Las palabras ya no eran suficientes. La conversación se había acabado, y en mi interior, supe que la historia de nuestro matrimonio llegaba a su fin. La decisión estaba tomada. No había más que decir. Pasaron algunos días después de esa última conversación, y la vida parecía seguir, aunque ya no era la misma. Marta intentó llamarme varias veces, pero no le respondí. Intentaba no pensar en lo que había pasado, pero los recuerdos llegaban a mi mente como una oleada constante. No podía dejar de pensar en las palabras de Marta, en su mirada, en cómo me había suplicado por una oportunidad más. Pero yo ya no podía seguir siendo el mismo. Me había dado cuenta de que la relación que creía tener no era lo que pensaba. La mentira había penetrado demasiado hondo y, aunque el dolor era insoportable, sabía que no podía seguir fingiendo que todo estaría bien. Estaba sentado en el sofá de la sala, mirando la televisión sin prestarle atención. Los niños no estaban en casa, como siempre, y la casa estaba en silencio. Era un silencio extraño, uno que reflejaba el vacío que sentía dentro de mí. Marta había dejado de hablarme, y aunque sabía que lo que había hecho era inevitable, había una parte de mí que no quería aceptar la realidad. Había querido que todo volviera a ser como antes, pero no se podía. Las piezas del rompecabezas ya no encajaban, y yo no tenía la menor idea de cómo resolverlo. El timbre de la puerta me sacó de mis pensamientos, y al abrirla, me encontré con Marta. Estaba parada en el umbral, con una expresión de incertidumbre en su rostro. Gabriel, por favor, sé que te he fallado y no sé cómo hacer que me perdones, pero necesito hablar contigo. Necesito saber si hay alguna posibilidad de que esto pueda mejorar, dijo, su voz temblorosa. La vi allí, tratando de buscar una oportunidad, y aunque una parte de mí aún la amaba, sabía que ya no podía seguir adelante. Había demasiado daño, demasiado rencor, y no había manera de olvidar lo que había sucedido. Marta, no sé qué esperas de mí. Te lo dije, ya no puedo seguir en esto. Tú has tomado una decisión, y yo también la he tomado. Ya no somos los mismos. No podemos seguir pretendiendo que todo va a volver a la normalidad. Yo te di mi confianza, mi amor, y tú decidiste hacer lo que hiciste. Ella trató de acercarse a mí, pero la detuve con un gesto. No, Marta. No más. Ya no hay vuelta atrás. No quiero seguir aquí, ni vivir con esto. Tú me has roto de una manera que no puedo reparar, y no sé si alguna vez podré perdonarte. Me miró a los ojos, y vi cómo el dolor se reflejaba en su rostro. Pero al mismo tiempo, sentí que estaba completamente vacía de cualquier otra emoción. No había ira, no había rencor, solo una profunda tristeza que me atravesaba. Sabía que su arrepentimiento era sincero, pero ya no podía importarme. No podía quedarme más tiempo en una relación que había perdido su base de confianza. No podía seguir esperando algo que no llegaría. No te pido que me perdones ahora, Gabriel, dijo, con los ojos llenos de lágrimas. Solo quiero que sepas que siempre te amé. No pensé en las consecuencias, no pensé en lo que perdería. Pero, al final, todo lo que hice fue por un error. No puedo cambiar lo que pasó, pero quiero que sepas que lo siento. Las palabras de Marta me dolieron, pero no me conmovieron. Ya no podía hacer nada al respecto. Había llegado al límite. En esos momentos, me di cuenta de que la única forma de sanar era seguir adelante, dejarla ir. Había invertido demasiado tiempo en algo que ya no existía,
y no podía seguir atado a esa mentira. Las palabras y los arrepentimientos no me iban a devolver lo que habíamos perdido. No sé si alguna vez seremos amigos, Marta. No sé si alguna vez podamos hablar de nuevo como antes. Lo único que sé es que esto ya se terminó, le dije, mientras mi voz se llenaba de firmeza. No voy a esperar más. No voy a vivir en el pasado. Ella sintió lentamente, como si finalmente entendiera lo que quería decir. Lo entiendo, Gabriel. Y aunque me cueste, lo acepto. No quiero seguir adelante si no estás dispuesto a hacerlo conmigo. Me dio la espalda, y vi cómo se alejaba de la puerta. Era la última vez que la veía en esa casa, en mi vida. No había más palabras, no había más nada que pudiera decir. La puerta se cerró detrás de ella, y el sonido resonó en el pasillo, como si marcara el fin de una era. Mi casa, que había sido nuestro hogar durante tantos años, ahora se sentía extraña, vacía. Los días siguientes fueron tranquilos. No volví a verla, ni traté de buscarla. Estaba haciendo lo que debía hacer. No estaba luchando contra ella ni contra mi dolor, solo seguía adelante. Mis hijos regresaron a casa después de un par de días, y la vida continuó, aunque con una sensación extraña de incompletitud. A veces me despertaba en medio de la noche, sintiendo esa punzada de dolor en el pecho, esa sensación de que algo faltaba. Pero lo que faltaba no era Marta. Lo que faltaba era la paz que había perdido. Y eso, al final, era lo más importante. La paz en mi mente y en mi corazón. Me senté en el jardín, mirando cómo el sol comenzaba a ponerse, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que las cosas finalmente empezaban a encajar. No sabía lo que el futuro me deparaba, pero lo que sí sabía era que ya no iba a vivir en el pasado. Tenía que seguir adelante, por mí mismo, por mis hijos, por mi bienestar. Marta había sido parte de mi vida, sí, pero ya no podía seguir siendo parte de mi futuro. Había llegado el momento de cerrar ese capítulo y comenzar uno nuevo. Y así, en la tranquilidad de la tarde, con la brisa acariciando mi rostro, supe que lo único que importaba era mi camino, mi vida, y que, al fin y al cabo, tenía el poder de seguir adelante.